Pedro Alonso llegó a Sevilla al caer la tarde, cuando las luces anaranjadas iluminaban las murallas antiguas. La ciudad respiraba un aire distinto al de Madrid o Barcelona, como si cada piedra guardara secretos de siglos. Caminó por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, oyendo el eco de pasos que no eran solo los suyos. El sonido de una guitarra lejana lo envolvía, pero en su interior sabía que no era música lo que lo había llevado allí. Una carta anónima lo había citado en Sevilla, hablándole de un secreto familiar enterrado en el pasado. Decía que debía acudir al archivo de Indias antes de la medianoche. Pedro no entendía cómo alguien conocía tanto sobre él, pero la curiosidad lo empujaba. Cada esquina le parecía vigilada, cada sombra más oscura de lo normal. Llegó a una pequeña plaza donde una fuente gótica susurraba con el agua. Allí encontró un símbolo pintado en la piedra, una media luna entrelazada con una cruz. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto en un viejo colgante de su madre. El corazón le dio un vuelco, porque nadie en Sevilla debía conocer ese detalle. Un hombre encapuchado lo observaba desde la esquina de la plaza. Cuando Pedro intentó acercarse, el hombre desapareció entre los callejones. Decidió seguirlo, impulsado por la sensación de que aquel extraño tenía las respuestas. La persecución lo llevó hasta un callejón sin salida. Allí, en la pared, encontró un mensaje escrito con tiza. El pasado nunca muere, solo espera. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La brisa de la noche parecía susurrarle advertencias que no podía entender. Escuchó pasos detrás de él y giró de golpe. El encapuchado estaba a pocos metros, con una mirada penetrante. «Tienes que venir conmigo», dijo con voz grave. Pedro dudó, pero sus instintos lo hicieron retroceder un paso. El hombre levantó la mano, mostrando un anillo con el mismo símbolo de la media luna y la cruz. «Si no lo haces, perderás más que tu vida», sentenció, antes de darse media vuelta y desaparecer en la oscuridad. Pedro permaneció inmóvil unos segundos, con el eco de aquellas palabras retumbando en su mente. El aire de Sevilla parecía haberse vuelto más denso, como si la ciudad misma lo estuviera observando. Guardó en su memoria el símbolo del anillo y decidió seguir la pista hacia el archivo de Indias. Mientras caminaba, sentía la presencia del encapuchado en cada sombra. Las calles, normalmente llenas de turistas, estaban inquietantemente vacías. Al llegar frente al imponente edificio, notó que una de las puertas laterales estaba entreabierta. Dudó un instante, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Dentro, la penumbra se mezclaba con el olor a pergamino antiguo. Sus pasos resonaban demasiado fuertes en el silencio del archivo. En una mesa de madera encontró un legajo con su nombre escrito a mano, Pedro Alonso. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Dentro había cartas amarillentas, fechadas en el siglo XVII, firmadas por alguien con su mismo apellido. Una de ellas hablaba de una conspiración entre familias poderosas de Sevilla. «El linaje debe proteger el secreto o será destruido», decía una línea marcada con tinta roja. Pedro frunció el ceño, incapaz de entender cómo su familia estaba ligada a todo aquello. De repente, escuchó un portazo que lo sobresaltó. Cerró el legajo y lo escondió bajo su chaqueta. Al girarse, vio dos figuras avanzar hacia él con linternas. No eran guardias comunes, sus trajes oscuros y movimientos lo delataban. Pedro corrió entre estanterías, tratando de perderlos. El eco de sus botas resonaba como tambores de guerra. Saltó por una ventana estrecha que daba a un patio interior. Rodó por el suelo y se levantó con el corazón latiendo desbocado. Desde arriba, una voz gritó: «No escaparás, Alonso». Pedro supo entonces que aquello ya no era solo un misterio, sino una cacería contra él. Pedro se adentró en un callejón estrecho, con la respiración agitada. El eco de las voces de sus perseguidores aún lo seguía, cada vez más cerca. Se escondió detrás de un viejo carrito de madera, cubriéndose con una lona polvorienta. Desde ahí escuchó el crujir de pasos que se detenían justo al otro lado de la pared. Una de las figuras murmuró: «Está cerca, puedo sentirlo». Pedro contuvo el aire, rezando en silencio que no lo descubrieran. Tras unos segundos eternos, los pasos comenzaron a alejarse lentamente. Aprovechó la oportunidad y salió del escondite con sigilo.
Sabía que debía encontrar un lugar seguro donde analizar las cartas robadas. Recordó a un viejo amigo, Mateo, que vivía cerca de Triana y podía ayudarle. Cruzó el puente de noche, con el río Guadalquivir reflejando luces inquietantes. En cada esquina, Pedro sentía la amenaza invisible acechando. Cuando llegó a la casa de Mateo, tocó con la clave secreta que ambos usaban de jóvenes. La puerta se abrió lentamente y el rostro sorprendido de su amigo apareció. «Pedro, ¿qué demonios haces aquí a estas horas?», preguntó Mateo. Pedro levantó la chaqueta y mostró el legajo antiguo. Mateo lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. «Esto, no deberías tenerlo. ¿Sabes lo que significa?», susurró con miedo en los ojos. Pedro lo miró fijamente, esperando una respuesta. Mateo respiró hondo antes de continuar. «Tu apellido está marcado desde hace siglos». Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los Alonso fueron guardianes de un secreto demasiado grande para esta ciudad. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Afuera, un golpe seco en la puerta rompió la calma. La cacería lo había alcanzado hasta ahí. Mateo apagó de golpe las luces y le hizo una seña a Pedro para que guardara silencio. Los golpes en la puerta se repitieron con más fuerza, retumbando en toda la casa. Pedro apretó el legajo contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía vivo. «Por atrás, rápido», susurró Mateo, señalando una pequeña salida hacia el patio. Pedro dudó un segundo, pero al escuchar el crujido de la cerradura cediendo, corrió. El patio estaba oscuro, lleno de macetas y viejas herramientas oxidadas. Escaló el muro con dificultad, resbalando por la humedad de la noche sevillana. Del otro lado, cayó en un callejón estrecho, lastimándose la rodilla. Se incorporó con un quejido, pero no tenía tiempo para lamentarse. A lo lejos, escuchó voces que gritaban su nombre. El sudor le recorría el rostro mientras se perdía entre las calles empedradas. Cada esquina parecía una trampa, cada sombra, un enemigo. Finalmente se detuvo frente a una iglesia abandonada con las puertas selladas por tablas. Empujó una de ellas hasta abrir un hueco lo suficiente grande para entrar. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a madera vieja. Colocó el legajo sobre un altar caído y lo desplegó con manos temblorosas. Las letras antiguas parecían moverse bajo la luz de la luna que entraba por los vitrales rotos. En el centro del texto, una frase resaltaba: «El guardián debe pagar con sangre». Pedro retrocedió, sintiendo que esas palabras estaban dirigidas directamente a él. El eco de pasos en el exterior lo hizo reaccionar. No estaba solo, lo habían seguido hasta allí. Corrió hacia el fondo del templo, buscando otra salida. Encontró una trampilla oxidada que conducía a las catacumbas. Sin pensarlo dos veces, descendió en la oscuridad total. El silencio bajo tierra era tan profundo que parecía tragárselo todo. La trampilla se cerró sobre su cabeza y la oscuridad lo envolvió por completo. Pedro encendió su mechero, iluminando apenas 1 metro a su alrededor. Los muros estaban cubiertos de inscripciones y símbolos extraños, tallados en la piedra. El aire era húmedo y frío. Cada respiración parecía un susurro ajeno. Avanzó lentamente, escuchando el eco de sus pasos multiplicarse. A lo lejos, creyó ver una figura que se desvaneció al instante. «Imaginaciones mías», murmuró, aunque su voz sonó hueca. El suelo estaba irregular, lleno de huesos antiguos y fragmentos de cerámica. Se preguntó cuántos antes que él habían recorrido esos túneles. El silencio se quebró con un golpe seco a sus espaldas. Giró el mechero, pero no había nadie allí. Aceleró el paso, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. Finalmente, llegó a una sala circular con un altar en el centro. Sobre él reposaba un libro cubierto de polvo y telas de araña. Con cuidado, estiró la mano y lo abrió. En sus páginas encontró los mismos símbolos del legajo que llevaba consigo. Una conexión clara se formaba entre ambos textos. Esto es lo que querían ocultar, pensó con el corazón desbocado. El eco de pasos volvió, esta vez más cerca. Cerró el libro de golpe y apagó el mechero. Se agachó detrás del altar, conteniendo la respiración. Una silueta descendió por el túnel, portando una lámpara de aceite. Pedro distinguió el perfil de un hombre encapuchado.
El intruso se acercó al altar y acarició el libro como si fuera un objeto sagrado. Pedro supo entonces que no debía dejarlo escapar. El encapuchado abrió el libro con reverencia, murmurando frases en latín. La sala se llenó de un murmullo extraño, como si las piedras respondieran a sus palabras. Pedro sintió un frío que le recorrió la espalda. No puede ser real, pensó, pero el eco parecía cobrar vida propia. El encapuchado levantó la lámpara y reveló su rostro. Un hombre mayor, de ojos intensos. «Tarde o temprano ibas a llegar, Pedro Alonso», dijo con voz grave. Pedro salió de su escondite, apuntándolo con un viejo hierro oxidado. «¿Quién eres? ¿Qué es lo que buscan?», exigió, con más miedo que valor. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Soy el guardián, y tú eres la deuda pendiente». Pedro apretó el hierro con fuerza, intentando ocultar el temblor de sus manos. El guardián extendió una de sus palmas, señalando el legajo en el bolsillo de Pedro. «Eso nunca debió salir a la luz», murmuró. El aire se volvió más denso, como si la sala respirara junto a ellos. Una vibración recorrió el suelo y polvo cayó de las paredes. Pedro dio un paso atrás, asustado por la fuerza invisible. «No voy a entregártelo», dijo con firmeza. El guardián bajó la lámpara y avanzó hacia él, lentamente. Cada paso resonaba como un tambor en la oscuridad. Pedro retrocedió hasta chocar contra la pared. «Si no lo entregas, entonces deberás ser el sacrificio», sentenció el anciano. Pedro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La lámpara iluminó su rostro, mostrando una calma aterradora. En ese instante, Pedro supo que estaba atrapado sin salida. Solo quedaba luchar o morir. Pedro levantó el hierro y lo blandió con todas sus fuerzas. El guardián esquivó el golpe con sorprendente agilidad para su edad. La lámpara cayó al suelo, derramando aceite encendido. Las llamas comenzaron a extenderse por las grietas de la sala. El humo hizo que Pedro tosiera, perdiendo momentáneamente la visión. El guardián aprovechó para arrebatarle el hierro. Pedro reaccionó dándole un empujón que lo hizo retroceder hacia el altar. El viejo golpeó el mueble y el libro cayó al suelo abierto. Las páginas parecieron brillar con una luz enfermiza. Pedro sintió un zumbido agudo en su cabeza, como si las palabras cobraran voz. El guardián extendió las manos hacia el resplandor, murmurando de nuevo en latín. El suelo comenzó a temblar con más fuerza. Pedro supo que si no hacía algo, la sala entera se derrumbaría sobre ellos. Reunió valor y corrió hacia el libro. Lo tomó con ambas manos, ignorando el ardor que le quemaba la piel. El guardián gritó: «No sabes lo que haces». Pedro cerró el tomo con violencia, cortando de golpe el resplandor. El temblor cesó y el silencio llenó la sala. Ambos quedaron inmóviles, jadeando. El guardián lo miró con odio y desesperación. «Has sellado tu destino», dijo con voz ronca. Pedro retrocedió, guardando el libro bajo su chaqueta. Las llamas seguían creciendo, obligándolos a decidir rápido. Sin pensarlo más, Pedro corrió hacia el túnel por donde había llegado. Detrás de él, escuchó el grito furioso del guardián mezclado con el crujir del fuego. Pedro avanzó a toda prisa por el túnel. El humo lo seguía como un fantasma negro. Su pecho ardía por la falta de aire. Alcanzó una bifurcación y dudó qué camino tomar. A la izquierda escuchaba agua, a la derecha silencio absoluto. Eligió la izquierda, confiando en que el agua le diera salida. El pasadizo se volvió estrecho y resbaladizo. El murmullo del agua creció hasta convertirse en un rugido. De pronto, emergió en una cámara donde un río subterráneo atravesaba la roca. La corriente era fuerte y oscura, arrastrando restos de madera. Pedro miró atrás, viendo cómo el humo comenzaba a colarse también en la cámara. No tenía alternativa. Guardó el libro contra su pecho y saltó al agua helada. La corriente lo atrapó de inmediato, girándolo sin control. Golpeó varias veces contra las paredes de piedra. A duras penas logró mantener la cabeza fuera del agua. El rugido aumentó, y Pedro comprendió que se acercaba a una cascada. Intentó bracear hacia la orilla, pero la fuerza era demasiado grande. «No puedo morir aquí», pensó con desesperación. En un último esfuerzo, se aferró a una roca afilada. Sus manos sangraban, pero resistió.
La cascada rugía a pocos metros, lista para tragarlo. Reunió fuerzas y trepó lentamente hacia una cornisa. Se tumbó jadeando, empapado y temblando de frío. El libro seguía intacto, apretado contra su pecho como un salvavidas maldito. Ahora sé por qué lo quieren tanto, murmuró, mirando las sombras que lo rodeaban. Pedro se incorporó lentamente, empapado y temblando, mirando la corriente que había dejado atrás. La cámara subterránea parecía interminable, con túneles que se bifurcaban en todas direcciones. El silencio era absoluto, solo roto por el goteo constante de agua de las paredes. Respiró hondo, tratando de calmar el corazón que le latía con fuerza. Sabía que debía avanzar, no podía quedarse allí. Avanzó por un pasadizo que descendía suavemente hacia la izquierda. Cada paso hacía eco, como si alguien o algo lo siguiera en la penumbra. Pedro sacó una linterna pequeña de su chaqueta y la encendió. La luz reveló grabados antiguos en las paredes, símbolos similares a los del libro. Sintió un escalofrío al reconocer la figura de la media luna entrelazada con una cruz. Avanzó con cautela, notando que el aire se volvía más pesado a cada paso. Un murmullo lejano le hizo girar la cabeza varias veces. La voz parecía provenir de las profundidades del túnel. Pedro aceleró el paso, tratando de no pensar en lo que podría encontrar. Llegó a un espacio más amplio, iluminado por una abertura en el techo. La luz de la luna entraba débilmente, mostrando un altar de piedra en el centro. Sobre él había un cofre antiguo cubierto de polvo. Pedro se acercó con cautela, consciente de que podría haber trampas. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa del cofre. Dentro encontró amuletos, pergaminos y un relicario que brillaba tenuemente. Cada objeto parecía cargar siglos de secretos y maldiciones. Pedro sintió la presencia del guardián detrás de él, aunque no lo veía. El aire se volvió más frío, como si la misma piedra lo estuviera observando. Decidió tomar solo el relicario y cerrar el cofre. En ese instante, escuchó un golpe seco detrás de sí, anunciando que no estaba solo. Pedro giró rápidamente y vio una sombra proyectada sobre la pared. El guardián estaba allí, silencioso y amenazante, con la lámpara apagada en la mano. «Has ido demasiado lejos, Alonso», murmuró con voz grave. Pedro sostuvo el relicario con fuerza, listo para cualquier enfrentamiento. «No puedo permitir que me lo quites», añadió el guardián, avanzando un paso. Las paredes parecían cerrarse, como si los túneles respiraran con ellos. Pedro notó que cada símbolo del cofre coincidía con inscripciones en las paredes. Era un laberinto diseñado para proteger secretos antiguos. El guardián levantó las manos y una corriente de aire levantó polvo y hojas secas. Pedro retrocedió, manteniendo el relicario frente a él. «Es demasiado poderoso para ti», dijo el guardián. Pedro apretó los dientes. «Es mío por derecho». En ese instante, un temblor sacudió la tierra bajo sus pies. Rocas pequeñas cayeron del techo y polvo cubrió la escena. La tensión era palpable, como si el mismo túnel los juzgara. Pedro vio una grieta en la pared lateral que podría servir de salida. «Ahí», gritó internamente, impulsándose hacia ella. Saltó con todo su peso, raspándose el brazo, pero logró entrar. El guardián lanzó un grito de frustración, golpeando la pared con furia. Pedro se arrastró por el estrecho pasadizo, con el relicario aún seguro en su pecho. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que se alejaba del guardián. Finalmente emergió a un túnel más amplio, donde podía respirar con mayor libertad. Miró hacia atrás, asegurándose de que nadie lo siguiera. Aunque el guardián no estaba a la vista, Pedro sabía que la persecución no había terminado. Con el relicario en sus manos, prometió descubrir el verdadero secreto que había estado escondido durante siglos. Pedro avanzó por el túnel más amplio, con el relicario apretado contra su pecho. Cada paso hacía eco, como si los túneles quisieran hablarle. La humedad le calaba los huesos, pero no podía detenerse. En la distancia, un débil resplandor azul apareció entre las piedras. Se acercó con cautela, observando que el relicario parecía reaccionar a esa luz. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que ahora brillaban tenuemente. Pedro entendió que el lugar no era solo un túnel, sino un antiguo santuario. La corriente de aire formaba un silbido constante,
creando una atmósfera opresiva. Escuchó un ruido detrás de sí, pero no se atrevió a volverse. Continuó hasta llegar a una cámara circular con un techo abovedado. En el centro, un pedestal sostenía una esfera de cristal que emitía la luz azul. El relicario en sus manos vibró suavemente, como si quisiera conectarse con la esfera. Pedro colocó el relicario sobre el pedestal y la esfera comenzó a brillar intensamente. Imágenes de antiguos Alonso aparecieron en la esfera, mostrando secretos olvidados. Cada visión revelaba conspiraciones, traiciones y guardianes que habían protegido el legado. Pedro sintió que comprendía parte del misterio de su familia. Sin embargo, una sensación de peligro lo hizo mirar hacia la entrada del túnel. Allí, el guardián apareció, con la mirada fija en la esfera y el relicario. «No permitiré que destruyas lo que hemos protegido por siglos», advirtió con voz grave. Pedro comprendió que debía actuar rápido antes de que el guardián tomara el relicario. Extendió las manos hacia la esfera y concentró toda su fuerza en protegerla. La luz azul se intensificó, cegando momentáneamente a ambos. Un temblor recorrió la cámara y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. Pedro escuchó un rugido que parecía venir de las profundidades del túnel. Sintió que algo antiguo y poderoso estaba despertando. La esfera vibró con fuerza, llenando la cámara con un resplandor cegador. Pedro apenas podía mantener la visión mientras el relicario se sincronizaba con la luz. El guardián retrocedió, cubriéndose los ojos. Una corriente de aire giró dentro de la cámara, levantando polvo y fragmentos de piedra. Pedro escuchó voces antiguas susurrando su nombre desde la esfera. Intentó entenderlas, sintiendo que su propia historia familiar estaba entrelazada. «Debes elegir, Alonso», dijo el guardián, su voz temblando por la ira y el miedo. Pedro respiró hondo y colocó ambas manos sobre la esfera y el relicario. La luz azul lo envolvió completamente, generando calor y frío al mismo tiempo. Su mente fue transportada a recuerdos que no le pertenecían, de antepasados que habían protegido secretos. Sintió dolor, pero también un poder que nunca había imaginado. La esfera proyectó imágenes de Sevilla antigua, de rituales y guardianes vigilantes. Pedro comprendió que su destino estaba sellado desde hacía generaciones. El guardián intentó arrebatarle el relicario, pero Pedro lo sostuvo con fuerza. La luz se intensificó, cegando por completo a ambos. Pedro escuchó un estruendo, como si la tierra misma se rompiera. Sintió que la energía lo atravesaba, fusionando pasado y presente. Cuando la luz disminuyó, el guardián estaba de rodillas, agotado. Pedro, aunque débil y tembloroso, aún sostenía el relicario intacto. La cámara se calmó y un silencio profundo llenó el espacio. Pedro entendió que había ganado, pero a un costo enorme. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente más clara que nunca. La esfera se apagó, dejando solo un tenue resplandor azul en el relicario. Pedro sabía que su viaje apenas comenzaba. Aún había secretos por descubrir. Salió del túnel con el relicario, decidido a proteger su legado y desentrañar la verdad de su familia. Pedro emergió del túnel en un callejón estrecho de Barcelona, con la luna reflejándose en los adoquines húmedos. La ciudad parecía tranquila, pero él sabía que la paz era solo una ilusión. El relicario brillaba débilmente, indicando que aún había energía contenida. Sus músculos doloridos le recordaban el esfuerzo de la noche anterior. Se detuvo junto a una vieja farola y examinó el objeto con atención. Cada símbolo parecía contar una historia, un mapa de secretos que debía seguir. La calle estaba vacía, pero Pedro sintió presencias invisibles observándolo. Recordó las advertencias del guardián. Esto nunca es solo un juego. Sus pasos resonaban en la noche silenciosa mientras avanzaba hacia el puerto. Allí creía que encontraría pistas sobre los antiguos Alonso. La brisa marina traía un olor a sal y misterio. Pedro bajó hasta los muelles, evitando las luces para no ser visto. Un barco abandonado llamó su atención, con velas rasgadas y casco oxidado. Algo en la cubierta parecía moverse, pero al acercarse no vio a nadie. Sintió un escalofrío, como si la misma oscuridad lo tocara. Decidió subir, con cautela, apoyándose en las sogas desgastadas.
Dentro del barco encontró mapas antiguos y cuadernos con anotaciones crípticas. Cada página revelaba secretos de la ciudad y de su familia. Pedro comprendió que su misión iba más allá de proteger el relicario. Debía descifrar la historia completa antes de que otros se interpusieran. Una corriente de aire lo hizo girar y vio una sombra que desapareció entre las maderas. Su corazón se aceleró. No estaba solo en el barco. Cada paso que daba parecía resonar con ecos de siglos pasados. Se agachó junto a un viejo cofre, examinando su contenido con atención. Encontró un diario con la letra de un antepasado, describiendo ritos y secretos familiares. Pedro hojeó el diario con cuidado, notando anotaciones en latín y símbolos extraños. Una hoja hablaba de un pacto entre los Alonso y un guardián antiguo. Pedro comprendió que su familia había protegido objetos de gran poder durante generaciones. Cada página revelaba nombres y lugares que aún existían en Barcelona. Sintió que estaba cada vez más cerca de desentrañar el misterio completo. Sin embargo, sabía que otros también buscaban esos secretos. La sombra que había visto antes reapareció, esta vez más cerca. Pedro contuvo la respiración y se escondió detrás de un barril. La figura se movió con sigilo, inspeccionando cada rincón del barco. Pedro decidió esperar, observando cada movimiento del intruso. Cuando la figura pasó, avanzó rápidamente hacia la cubierta. Desde allí pudo divisar luces en la distancia, provenientes de barcos que se movían silenciosos. Sabía que debía descender antes de que lo descubrieran. Se deslizó por las sogas hacia el muelle, sintiendo la brisa fresca en el rostro. Una vez en tierra, corrió por los callejones, perdiéndose en la red de calles antiguas. Cada paso lo acercaba a un antiguo almacén donde creía que encontraría más respuestas. La ciudad parecía oscura y silenciosa, pero Pedro sentía la presencia de ojos que lo vigilaban. Llegó al almacén y descubrió una puerta entreabierta, invitándolo a entrar. Dentro, el olor a madera y polvo le hizo recordar los túneles bajo la ciudad. Encontró símbolos grabados en las paredes, idénticos a los del relicario. Una caja metálica descansaba en el centro de la sala, cubierta por una tela negra. Pedro la abrió lentamente, revelando artefactos antiguos y más documentos familiares. Cada hallazgo lo acercaba más a comprender el verdadero poder de los Alonso. Escuchó un ruido detrás de sí, indicando que alguien más había entrado. Su instinto le dijo que debía prepararse. La noche aún no había terminado. Pedro se giró y vio a una mujer de cabello oscuro, con una mirada penetrante. «Te estaba esperando, Alonso», dijo con voz firme. Pedro reconoció en ella a alguien que parecía conocer todos los secretos de su familia. La mujer no estaba armada, pero emanaba autoridad y misterio. «Mi nombre es Lucía, y debo ayudarte a proteger lo que buscas», continuó. Pedro bajó el relicario lentamente, evaluando si podía confiar en ella. «¿Cómo sé que no eres otro enemigo?», preguntó con cautela. Lucía sonrió brevemente, mostrando comprensión. «Porque he visto lo que el relicario hace y no puedo permitir que caiga en malas manos», respondió. Pedro asintió, aún desconfiado pero con cierta esperanza. Juntos revisaron los documentos y descubrieron mapas de ubicaciones ocultas en toda la ciudad. Cada sitio parecía ser un eslabón de una cadena de protección ancestral. Lucía señaló un edificio antiguo cerca del puerto. «Allí es donde debes ir primero». Pedro comprendió que no podían perder tiempo. Salieron del almacén y avanzaron por calles estrechas, evitando las luces principales. La ciudad de Barcelona parecía cobrar vida a su alrededor, con sombras que se movían entre los edificios. Cada esquina parecía un desafío, cada calle un posible peligro. Llegaron a un patio interior donde un pozo antiguo parecía llamarlos. Lucía le indicó a Pedro que descendiera primero, mientras ella vigilaba desde arriba. Pedro bajó lentamente, sosteniendo el relicario con ambas manos. En el fondo encontró un túnel que conducía hacia una cripta subterránea. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en piedra y velas apagadas. Cada símbolo parecía resonar con la energía del relicario. Pedro comprendió que este lugar contenía secretos aún más profundos que los túneles de Sevilla. Su corazón latía con fuerza, sabía que la verdad estaba cerca, pero el peligro también.
Pedro avanzó con cautela por la cripta subterránea, sintiendo cómo cada paso hacía eco. Las inscripciones en las paredes parecían moverse a la luz tenue del relicario. Un viento frío recorrió el túnel como si algo antiguo despertara a su paso. Lucía permanecía en la entrada, observando y protegiendo a Pedro. En un nicho, Pedro encontró un cofre de hierro con cerraduras antiguas. El relicario vibró nuevamente, indicando que el cofre estaba conectado a él. Pedro examinó las cerraduras, tratando de descifrarlas sin abrirlo bruscamente. Cada movimiento que hacía que un zumbido recorriera la cripta. Las paredes parecían susurrar, revelando secretos en un idioma que apenas comprendía. Finalmente logró abrir una de las cerraduras, escuchando un clic seco. El cofre se abrió lentamente, revelando pergaminos y un medallón de oro. Pedro tomó el medallón y lo sostuvo sobre el relicario. Una luz cálida emanó de ambos objetos, iluminando la cripta por completo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, revelando un mapa oculto. Pedro comprendió que este mapa lo guiaría a la siguiente parte de su misión. Lucía descendió lentamente, admirando el medallón y el relicario juntos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró con voz grave. Pedro asintió, consciente de que la responsabilidad sobre sus hombros había aumentado. Escucharon un ruido detrás de una puerta de piedra, como pasos que se acercaban. Pedro se preparó para lo que viniera, sosteniendo ambos objetos firmemente. La puerta se abrió lentamente, dejando entrever una figura encapuchada. La figura no hablaba, pero su presencia imponía respeto y temor. Pedro y Lucía intercambiaron una mirada, listos para enfrentar cualquier peligro. La figura levantó una mano, señalando un pasadizo secreto detrás del altar. Pedro comprendió que debían seguir esa dirección si querían avanzar en su búsqueda. Pedro y Lucía avanzaron por el pasadizo, con el relicario y el medallón iluminando el camino. Las paredes eran húmedas y frías, cubiertas de musgo y símbolos antiguos. Cada paso resonaba en la oscuridad, amplificando el silencio que los rodeaba. Pedro notó grabados que coincidían con los del cofre y el relicario. La conexión entre los objetos y el lugar se hacía más evidente. Una corriente de aire surgió desde una grieta en la pared, trayendo un olor a tierra mojada. Pedro y Lucía avanzaron con cautela, atentos a cualquier movimiento. En un recodo encontraron una puerta de hierro oxidado cerrada con cadenas. Pedro examinó las cadenas y notó símbolos que coincidían con los del medallón. Al colocar el medallón sobre la cerradura, las cadenas comenzaron a soltarse lentamente. La puerta se abrió con un chirrido profundo, revelando una cámara más amplia. Dentro, un altar central estaba rodeado de velas apagadas y símbolos antiguos. Pedro colocó el relicario en el altar y una luz azul llenó la cámara. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, proyectando imágenes antiguas. Pedro vio a sus antepasados realizando rituales, protegiendo secretos familiares. Lucía observaba en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que descubrían. Un estruendo proveniente del techo hizo que ambos se agazaparan. Rocas pequeñas cayeron, revelando un pasadizo oculto detrás del altar. Pedro supo que esa era la continuación de su búsqueda, el siguiente desafío. Avanzaron juntos por el pasadizo, sintiendo que algo antiguo los observaba. La luz del relicario y el medallón iluminaba símbolos que guiarían su camino. Cada paso los acercaba a una verdad que cambiaría todo lo que conocían. Pedro comprendió que el peligro acechaba en cada esquina, pero no podía retroceder. Lucía le tomó la mano, dándole fuerza y confianza para seguir adelante. Con determinación, Pedro avanzó hacia lo desconocido, consciente de que cada decisión contaba. Pedro y Lucía continuaron por el pasadizo, con las paredes cubiertas de inscripciones antiguas. Cada símbolo parecía contar historias de generaciones pasadas de los Alonso. El aire estaba húmedo y frío, y sus respiraciones formaban pequeñas nubes visibles. Avanzaron hasta llegar a una cámara circular, más amplia que cualquier otra que habían visto. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un libro antiguo, cubierto de polvo. Pedro se acercó lentamente, sintiendo una energía intensa que emanaba del libro. Lucía permanecía atrás, vigilando la entrada del pasadizo.
Pedro abrió el libro y las páginas comenzaron a brillar con letras doradas. Cada página revelaba rituales, secretos familiares y advertencias sobre guardianes antiguos. Pedro comprendió que el libro contenía la historia completa de su familia. El relicario y el medallón parecían sincronizarse con la energía del libro. Una brisa repentina apagó las velas, sumiendo la cámara en sombras momentáneamente. Pedro escuchó un susurro, voces de sus antepasados hablándole a través del libro. Lucía observó cómo Pedro absorbía la información, fascinado y cauteloso. Un temblor recorrió el suelo, haciendo que las paredes crujieran levemente. Pedro supo que no estaban solos. El guardián o alguien más los estaba siguiendo. Cerró el libro temporalmente y sostuvo el relicario firmemente. Miró a Lucía. Debemos salir y continuar. Hay más secretos que descubrir. Salieron de la cámara y regresaron al pasadizo, avanzando con precaución. Cada paso resonaba, recordándoles que el tiempo era limitado. Pedro notó símbolos en el suelo que indicaban una bifurcación en el túnel. Decidió tomar el camino de la derecha, siguiendo las señales del medallón. Lucía lo siguió sin dudar, confiando en su instinto y en los objetos sagrados. Al final del túnel encontraron una puerta de madera antigua, reforzada con hierro. Pedro comprendió que detrás de esa puerta se encontraba el siguiente capítulo de su misión. Pedro empujó la puerta con cuidado, revelando una escalera que descendía aún más profundo. La luz del relicario y el medallón iluminaba los peldaños, mostrando grietas y polvo antiguo. Cada paso hacía que el suelo crujiera, recordándoles la fragilidad del lugar. Llegaron a una cámara subterránea con paredes de piedra y símbolos grabados. En el centro, un círculo de runas rodeaba un altar de mármol negro. Pedro colocó el relicario sobre el altar y una luz azul llenó la cámara. Lucía permanecía atenta, observando cualquier movimiento sospechoso. Del altar surgió un holograma, mostrando escenas de antiguos Alonso protegiendo secretos. Pedro comprendió la magnitud de la responsabilidad que llevaba. Cada imagen mostraba traiciones, desafíos y guardianes antiguos enfrentando enemigos. La luz del relicario comenzó a parpadear, sincronizándose con el medallón. Un murmullo suave llenó la cámara, como si las piedras hablaran entre sí. Pedro se dio cuenta de que debía descifrar los símbolos para avanzar. Lucía señaló un grabado que parecía un mapa hacia otro sitio secreto en la ciudad. Pedro tomó nota mental de la dirección y las instrucciones implícitas. De repente, un rugido profundo retumbó desde las profundidades del túnel. Pedro y Lucía se miraron, comprendiendo que algo antiguo se estaba despertando. Avanzaron hacia un pasadizo lateral, guiados por la luz y los símbolos. Cada paso los acercaba más al origen de los secretos de los Alonso. Pedro sintió una mezcla de temor y determinación, consciente de la importancia del momento. La cámara detrás de ellos se cerró con un golpe seco, aislándolos aún más. No había retorno. Solo podían avanzar hacia lo desconocido. Lucía tomó la mano de Pedro, ofreciéndole apoyo mientras descendían más profundo. Cada símbolo en las paredes parecía emitir un brillo que guiaba su camino. Finalmente, llegaron a una puerta de piedra tallada con el escudo familiar de los Alonso. Pedro examinó la puerta con detalle, notando grabados que coincidían con los del relicario. Lucía lo observaba atentamente, lista para cualquier eventualidad. Colocó el relicario sobre el escudo tallado y las runas comenzaron a brillar intensamente. Un zumbido llenó la cámara, como si la piedra misma despertara. Pedro sintió cómo una energía recorría sus manos y se extendía por todo el túnel. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, revelando una cámara aún más antigua. La luz azul del relicario iluminaba figuras esculpidas en las paredes, guardianes de piedra. Cada figura parecía observarlos, como si juzgara su intención. Pedro avanzó con cautela, sosteniendo el relicario frente a él. Lucía lo siguió, admirando la precisión y el detalle de los grabados. En el centro de la cámara, un pedestal sostenía un cristal que irradiaba luz blanca. Pedro entendió que ese cristal era la clave de los secretos más profundos de su familia. Al colocar el relicario sobre el pedestal, una proyección de sus antepasados apareció en la sala. Ellos comenzaron a hablar, revelando la historia completa de los Alonso.
Cada palabra resonaba en Pedro, llenándolo de conocimiento y responsabilidad. Las imágenes mostraban traiciones, sacrificios y momentos decisivos de generaciones pasadas. Pedro comprendió que debía proteger este legado a toda costa. Lucía asintió, compartiendo la misma resolución de preservar los secretos familiares. Un temblor sacudió la cámara, recordándoles que el peligro aún acechaba. Pedro tomó el medallón y el relicario, decidido a continuar su misión. Avanzaron hacia un pasadizo oculto que conducía aún más profundo. Cada paso los acercaba a la verdad final, mientras sombras danzaban en las paredes. Pedro sintió que el tiempo se comprimía. Cada decisión podía cambiarlo todo. Llegaron a un cruce donde los símbolos indicaban múltiples caminos. Pedro respiró hondo, preparándose para elegir la ruta correcta que los llevaría a la culminación de su búsqueda. Pedro eligió el camino de la izquierda, siguiendo la secuencia de símbolos del medallón. Lucía lo siguió de cerca, observando cada detalle del pasadizo. Las paredes eran más antiguas que cualquier estructura que hubieran visto antes. El aire estaba denso y cargado de un aroma a tierra y piedra húmeda. Cada paso reverberaba, amplificando el silencio que los rodeaba. Pedro notó una inscripción en el suelo que indicaba precaución. Avanzaron con cuidado, sintiendo la presencia de guardianes invisibles. Al final del pasadizo encontraron una escalera que descendía aún más profundo. Pedro comenzó a bajar lentamente, sosteniendo ambos objetos frente a él. La luz del relicario y el medallón iluminaba grabados que parecían moverse levemente. Cada símbolo contaba una historia de protección, sacrificio y vigilancia. Lucía observaba, comprendiendo que estaban entrando en un lugar sagrado. En la base de la escalera encontraron un portal de piedra tallada con símbolos antiguos. Pedro colocó el relicario en el centro del portal y una luz azul llenó la cámara. El portal comenzó a abrirse lentamente, revelando un salón subterráneo impresionante. Dentro, figuras de antepasados se proyectaban en hologramas, narrando sus experiencias. Pedro comprendió que estaba presenciando la historia completa de los Alonso. Cada visión revelaba secretos, traiciones y guardianes que protegieron el legado. Lucía tomó la mano de Pedro, mostrando su apoyo incondicional. Una vibración recorrió la cámara, indicando que su viaje aún no había terminado. Pedro sintió que cada objeto en sus manos estaba conectado a la energía del lugar. Avanzaron hacia un altar en el centro del salón, donde un cristal radiante flotaba. Pedro colocó el relicario y el medallón sobre el altar, activando una proyección final. La proyección reveló un mapa oculto que indicaba el destino de los secretos familiares. Pedro y Lucía comprendieron que habían alcanzado la culminación de una etapa, pero aún quedaba más por descubrir. Pedro y Lucía avanzaron por un corredor iluminado por el resplandor del cristal. Las paredes estaban cubiertas de grabados que narraban antiguas ceremonias familiares. Cada símbolo parecía vibrar al compás de los objetos que llevaban. Una corriente de aire frío recorrió el pasadizo, haciendo que las antorchas parpadearan. Pedro sintió que el lugar estaba vivo, observando cada uno de sus movimientos. Lucía permanecía cerca, alerta a cualquier señal de peligro. Llegaron a una sala amplia con columnas de mármol que sostenían un techo decorado. En el centro, un círculo de runas brillaba suavemente, indicando el camino a seguir. Pedro colocó el relicario sobre el círculo y las runas se iluminaron con intensidad. De las paredes surgieron proyecciones de antiguos guardianes de los Alonso. Cada figura parecía comunicar advertencias y enseñanzas de generaciones pasadas. Pedro comprendió que su misión era proteger el legado y continuar la tradición. Lucía señaló una puerta lateral con símbolos que coincidían con los del medallón. Pedro la abrió y descubrió una escalera que descendía aún más profundo. Avanzaron lentamente, conscientes de que cualquier paso en falso podía ser fatal. Las sombras en la escalera parecían moverse y observaban sus acciones. Pedro sintió un escalofrío, recordando que no estaban solos en la cripta. Al llegar al final de la escalera, encontraron una cámara más pequeña, pero intensa en energía. En el centro, un pedestal sostenía un antiguo pergamino sellado con cera roja.
Pedro se acercó y rompió el sello, revelando un mapa secreto con instrucciones precisas. Cada indicación apuntaba a diferentes lugares históricos de Barcelona. Pedro comprendió que debía seguir ese mapa para completar la búsqueda. Lucía lo observó, admirando su determinación y valentía. Ambos sabían que el camino aún estaba lleno de peligros desconocidos. Con decisión, Pedro guardó el mapa y se preparó para avanzar hacia la siguiente etapa. Pedro y Lucía salieron de la cámara y avanzaron por un túnel más angosto. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban antiguos rituales. Cada paso hacía resonar el eco en el corredor, multiplicando los sonidos. Pedro sostenía firmemente el relicario y el medallón, sintiendo la energía del lugar. Lucía lo seguía, preparada para cualquier enfrentamiento. Llegaron a un cruce donde los símbolos del suelo indicaban múltiples caminos. Pedro estudió las marcas, decidiendo tomar el camino que el medallón señalaba. Cada paso los acercaba a un destino desconocido, pero crucial para su misión. Avanzaron hasta llegar a una cámara con un techo arqueado y símbolos dorados. En el centro, un altar mostraba un cofre con inscripciones antiguas. Pedro abrió el cofre y encontró más pergaminos con instrucciones precisas. Cada pergamino detallaba rituales de protección y secretos de la familia Alonso. Lucía observó atentamente, comprendiendo que estaban presenciando un legado invaluable. De repente, un ruido metálico resonó desde la entrada del túnel. Pedro y Lucía se agazaparon, alertas a cualquier intruso. Una sombra pasó frente a la cámara, moviéndose con sigilo y rapidez. Pedro supo que no estaban solos y que alguien más buscaba los secretos. Avanzaron rápidamente hacia un pasadizo lateral, evitando ser detectados. Cada símbolo que cruzaban brillaba con luz propia, guiándolos en la oscuridad. Finalmente llegaron a una escalera que ascendía, iluminada por la luz natural que entraba desde arriba. Pedro respiró hondo, sintiendo que la salida y la siguiente fase de su búsqueda estaba cerca. Lucía lo siguió, compartiendo su determinación y confianza. Al salir del túnel, se encontraron en un patio antiguo lleno de esculturas. Pedro comprendió que cada paso los acercaba a revelar la verdad completa de su legado. Con resolución, avanzaron hacia el siguiente desafío, conscientes de que la noche aún no había terminado. Pedro y Lucía entraron en un corredor iluminado por antorchas colocadas en nichos de piedra. Cada paso resonaba en el corredor, amplificando el silencio que los rodeaba. Pedro notó grabados en la pared que coincidían con los símbolos del relicario. Lucía observaba atentamente, preparada para cualquier eventualidad. El corredor desembocaba en una sala ovalada con un suelo de mosaicos antiguos. En el centro, un pedestal sostenía un cristal brillante que emanaba energía. Pedro colocó el relicario y el medallón sobre el pedestal, activando una proyección holográfica. Figuras de antepasados aparecieron, mostrando rituales y ceremonias familiares. Cada imagen revelaba secretos, advertencias y la historia completa de los Alonso. Pedro comprendió que su misión era más grande de lo que había imaginado. Lucía observaba con respeto, consciente de la magnitud del descubrimiento. La luz del cristal proyectaba símbolos en las paredes, indicando un nuevo camino. Pedro y Lucía avanzaron por un pasadizo oculto detrás de una cortina de piedras. Cada símbolo parecía vibrar al ritmo del relicario, guiándolos hacia la siguiente etapa. Llegaron a una cámara donde un altar sostenía un libro antiguo cubierto de polvo. Pedro abrió el libro y las páginas comenzaron a brillar, revelando instrucciones precisas. Cada página mostraba mapas de lugares secretos en Barcelona y más allá. Lucía señaló un mapa que indicaba la ubicación de un templo oculto bajo la ciudad. Pedro comprendió que debían llegar allí antes de que otros descubrieran los secretos. Avanzaron por el pasadizo, preparados para cualquier obstáculo. Pedro sintió que la energía del lugar se intensificaba con cada paso. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas inquietantes. Cada símbolo que cruzaban parecía contarles historias de guardianes antiguos. Finalmente, llegaron a una puerta con un escudo familiar tallado en la piedra. Pedro respiró hondo, listo para abrirla y descubrir la siguiente fase de su búsqueda. Pedro colocó su mano sobre el escudo tallado, sintiendo una vibración que recorría toda la puerta.
Lucía permanecía a su lado, observando cómo las runas del relicario respondían a la energía. La puerta comenzó a abrirse lentamente con un chirrido profundo. Al otro lado, un salón iluminado por cristales antiguos se reveló ante ellos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones doradas que narraban la historia de los Alonso. En el centro del salón, un pedestal sostenía un medallón enorme que irradiaba luz blanca. Pedro comprendió que este medallón era la clave final de su misión. Lucía lo observó mientras él colocaba el relicario junto al medallón. Una proyección apareció, mostrando a generaciones de los Alonso protegiendo secretos. Cada imagen parecía cobrar vida, enseñándoles lecciones del pasado. Pedro sintió la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de lo que estaba en juego. Las sombras en la sala se movían con intención, creando figuras que parecían guardianes. Lucía señaló un pasadizo secreto detrás de un tapiz antiguo. Pedro avanzó con cuidado, siguiendo las instrucciones implícitas de las proyecciones. Cada paso los acercaba a la verdad final de su legado familiar. Una corriente de aire recorrió la sala, apagando momentáneamente la luz de los cristales. Pedro mantuvo firme el relicario, sintiendo la energía fluir entre ambos objetos. Lucía lo tomó de la mano, dando fuerza y confianza para seguir adelante. Llegaron a un altar con símbolos que brillaban intensamente al contacto del medallón. Pedro comprendió que debía activar un último ritual para completar la misión. Colocó ambos objetos sobre el altar, y un resplandor iluminó toda la sala. Las figuras proyectadas comenzaron a girar, revelando un mapa secreto de Barcelona. Cada detalle indicaba lugares donde los secretos de los Alonso se ocultaban. Pedro y Lucía comprendieron que habían alcanzado la culminación de una etapa crucial. Con determinación, Pedro se preparó para enfrentar la fase final de su búsqueda. Pedro avanzó hacia el mapa proyectado, estudiando cada ubicación marcada. Lucía lo acompañaba, anotando mentalmente los lugares más importantes. La luz del medallón y el relicario iluminaba con intensidad la sala. Cada símbolo parecía guiar sus pasos hacia la próxima etapa de la misión. Pedro sintió que el tiempo se aceleraba, que debían actuar sin demora. Las sombras en las paredes formaban figuras de guardianes antiguos que los observaban. Avanzaron por un corredor lateral, siguiendo las indicaciones del mapa. Cada paso resonaba en el silencio de la estructura subterránea. Pedro notó grabados que coincidían con antiguos rituales de protección. Lucía señalaba inscripciones que podrían contener pistas adicionales. Llegaron a una escalera que descendía hacia un nivel aún más profundo. La energía en el aire se hacía más intensa, haciendo vibrar el relicario. Pedro y Lucía respiraron hondo, preparándose para cualquier desafío. Al final de la escalera encontraron un altar de piedra con un cristal radiante. Pedro colocó el relicario y el medallón sobre el altar, activando una proyección final. La proyección mostró a sus antepasados enfrentando pruebas y guardianes. Cada imagen transmitía enseñanzas y advertencias de generaciones pasadas. Pedro comprendió que debía completar el ritual para proteger el legado. Lucía lo apoyó, consciente de que este momento definiría el destino de la familia. De repente, un temblor recorrió la sala, haciendo que algunas piedras cayeran. Pedro mantuvo firme el relicario y el medallón, concentrado en la proyección. La luz del altar iluminó símbolos que indicaban un paso secreto hacia afuera. Pedro comprendió que debían seguir ese camino para salir y continuar la misión. Avanzaron con cuidado, evitando cualquier obstáculo que apareciera. Finalmente alcanzaron una puerta que conducía a la superficie, señalando el final de esta fase. Pedro y Lucía salieron a un corredor iluminado por luz natural que entraba desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que narraban la historia de los Alonso. Cada símbolo parecía brillar con la energía del relicario y el medallón. Pedro avanzó con cautela, consciente de que cada paso los acercaba al destino final de la misión. Lucía lo seguía de cerca, vigilante ante cualquier señal de peligro. Llegaron a una puerta de piedra con grabados que coincidían con los símbolos del medallón. Pedro colocó ambos objetos sobre la puerta y ésta comenzó a abrirse lentamente. Un pasadizo descendente se reveló, con paredes cubiertas de mosaicos y runas.
Cada paso que daban resonaba con fuerza en el corredor, amplificando el silencio que los rodeaba. Pedro notó una inscripción que indicaba un altar oculto en la cámara final. Lucía observaba con atención, preparada para cualquier eventualidad. Avanzaron hasta llegar a una sala amplia, iluminada por cristales que emitían luz blanca. En el centro, un altar sostenía un libro antiguo, cubierto de polvo y sellos. Pedro abrió el libro y las páginas comenzaron a brillar, mostrando instrucciones precisas. Cada página revelaba rituales de protección y secretos familiares de los Alonso. Lucía señaló un mapa dibujado en las páginas que indicaba el camino hacia el exterior. Pedro comprendió que este era el último desafío antes de completar la misión. Colocó el relicario y el medallón sobre el altar, activando la energía de los símbolos. Una luz intensa llenó la sala, proyectando hologramas de sus antepasados protegiendo el legado. Pedro y Lucía comprendieron que habían alcanzado la culminación de esta fase de la búsqueda. Avanzaron por el pasadizo indicado en el mapa, cada paso guiado por la luz del relicario. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si guardianes antiguos los observaran. Pedro sintió la tensión del lugar, consciente de que el tiempo era limitado. Lucía mantenía firme su apoyo, asegurándose de que Pedro no dudara. Llegaron a un cruce, donde los símbolos indicaban dos caminos posibles. Pedro eligió el camino de la derecha, siguiendo la secuencia de símbolos del medallón. Avanzaron lentamente, atentos a cualquier movimiento extraño en el corredor. Las paredes del túnel estaban cubiertas de grabados que narraban antiguas ceremonias familiares. Cada símbolo parecía vibrar con la energía de los objetos sagrados. Pedro notó un mural que mostraba a un guardián protegiendo un cristal brillante. Lucía observó que los símbolos coincidían con los del altar anterior. Avanzaron hasta llegar a una cámara más pequeña, iluminada por una luz suave. En el centro, un pedestal sostenía un cristal que irradiaba energía blanca y cálida. Pedro colocó el relicario y el medallón sobre el pedestal, activando una proyección final. La proyección mostró a sus antepasados enfrentando pruebas para proteger el legado. Cada imagen transmitía enseñanzas y advertencias que debían seguir cuidadosamente. Pedro comprendió que este era el último paso antes de salir del complejo subterráneo. Lucía asintió, lista para acompañarlo en la fase final. Avanzaron hacia una puerta que se abría lentamente ante la energía del relicario y el medallón. Pedro respiró hondo, sabiendo que estaban a punto de completar esta etapa de la misión. Pedro y Lucía cruzaron la puerta y entraron a un corredor iluminado por luz natural que se filtraba desde arriba. Las paredes estaban adornadas con inscripciones doradas de antiguos rituales de los Alonso. Cada paso resonaba con fuerza, recordándoles que el lugar estaba lleno de historia y misterio. Pedro avanzó con cautela, observando cada símbolo que brillaba levemente con la energía del relicario. Lucía lo siguió de cerca, lista para reaccionar ante cualquier peligro. Llegaron a una escalera que ascendía hacia la superficie, cubierta de mosaicos antiguos. Pedro notó símbolos que indicaban un último ritual de protección antes de salir. Colocó el relicario y el medallón sobre un altar cercano, activando las runas. Una luz brillante llenó la escalera, proyectando imágenes de sus antepasados. Las figuras mostraban momentos clave de la historia de los Alonso y su legado. Pedro comprendió que cada objeto tenía un papel crucial en el ritual final. Lucía lo observaba con admiración, consciente de la magnitud de la responsabilidad. Avanzaron por la escalera, siguiendo las instrucciones implícitas de las runas. Cada peldaño parecía resonar con energía, aumentando la tensión del momento. Pedro notó una puerta de hierro en la parte superior, con símbolos que coincidían con el medallón. Lucía colocó su mano sobre la puerta, y ésta comenzó a abrirse lentamente. Afuera, la luz del día iluminaba la ciudad de Barcelona, marcando el final de la travesía subterránea. Pedro respiró hondo, sintiendo la satisfacción de haber superado los desafíos. Lucía sonrió, compartiendo la sensación de logro y alivio. Juntos salieron a la superficie, sabiendo que la primera fase de la misión estaba completa. Al salir a la superficie, Pedro y Lucía se detuvieron un momento para contemplar la ciudad. Barcelona se extendía ante ellos, con sus calles antiguas y monumentos históricos.
Pedro sostuvo el relicario y el medallón, sintiendo la conexión con su familia. Lucía lo miró y dijo que habían hecho historia al descubrir los secretos de los Alonso. Pedro asintió, consciente de que aún quedaban desafíos por delante. Se dirigieron hacia un callejón que coincidía con las instrucciones del mapa. Cada paso los acercaba a un nuevo capítulo de la búsqueda familiar. El sol comenzaba a ocultarse, sumiendo la ciudad en una luz dorada y cálida. Pedro recordó las advertencias de sus antepasados sobre la protección del legado. Lucía le recordó que debían mantenerse alerta hasta completar la misión por completo. Avanzaron por las calles empedradas, siguiendo símbolos que solo ellos podían interpretar. Cada esquina parecía esconder un misterio, una señal de lo que debía hacerse. Pedro notó una estatua antigua con símbolos que coincidían con los del medallón. Lucía estudió la estatua y descubrió un compartimento oculto en su base. Dentro del compartimento encontraron un pergamino con instrucciones adicionales. Pedro lo examinó cuidadosamente, comprendiendo que el siguiente paso estaba cerca. Las sombras de la ciudad se alargaban con la caída del sol, creando un ambiente inquietante. Lucía sostuvo la mano de Pedro, ofreciendo apoyo y coraje. Avanzaron hacia el siguiente punto marcado en el mapa, conscientes de la importancia de cada acción. Pedro respiró hondo, preparado para enfrentar la última etapa antes de completar la misión. Llegaron a un pequeño patio escondido detrás de edificios antiguos, iluminado por la luz de la luna. Pedro colocó el relicario y el medallón sobre un altar de piedra central. Las runas alrededor del altar comenzaron a brillar intensamente, llenando el patio de luz. Una proyección apareció, mostrando a generaciones de los Alonso completando rituales de protección. Pedro comprendió que habían llegado al final de esta fase de la búsqueda. Lucía lo observó, compartiendo la emoción de haber completado una etapa crucial. El aire se llenó de energía, haciendo vibrar los objetos que llevaban. Pedro y Lucía comprendieron que habían desbloqueado los secretos más profundos de su familia. Cada símbolo proyectado parecía bendecir su esfuerzo y dedicación. La luz del medallón y el relicario iluminó todo el patio, revelando inscripciones antiguas en las paredes. Pedro respiró profundamente, sintiendo la conexión con sus antepasados. Lucía sonrió, sabiendo que habían superado peligros inimaginables. Avanzaron hacia la salida del patio, preparados para continuar con nuevas aventuras. Cada paso los acercaba a la siguiente fase de la misión, que prometía desafíos aún mayores. Pedro miró al cielo nocturno, agradecido por haber completado esta etapa. Lucía sostuvo su mano, reafirmando su alianza y compromiso. El patio quedó atrás, pero la sensación de logro permaneció con ellos. Pedro comprendió que la misión no había terminado, solo se había transformado en algo más grande. Con determinación, avanzaron por las calles de Barcelona, conscientes de que su legado debía ser protegido. La luna iluminaba su camino, marcando el cierre de esta fase y el comienzo de la siguiente.